Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, lunes 18 de abril y comienza Mirada Financiera, un día después de la lluvia, porque al parecer dejó de llover en nuestra capital. Bienvenido a Javier Latorre, que no había estado con nosotros al inicio de estas 12 primeras semanas del programa, pero aquí está, en gloria y majestad los días lunes, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida después de una buena pausa, vacaciones de verano completa. Vacaciones de verano completa. Es la temporada de verano, pero hasta marzo. ¿Ah? Sí, nos incluyeron marzo. Bien, muy bien, Paulina. Muy bien, gracias. Con hartas cosas que hablar del ámbito internacional. Y muchas gracias por tenerme antes que agarréis vuelo, porque tan rápido que vais. Vamos, esta vendría siendo la sexta, voy a hablarlo en lenguaje futbolístico, ver. La sexta temporada en que estoy en la radio. Mira, ¿viste? Mira tú. Así que llevamos la sexta temporada juntos, trabajando en un programa como este. Exactamente. Un gran programa. Un gran programa, y ahí estamos, obviamente, todos los días entregándolo a nuestros auditores. ¿Cómo han estado los mercados? Y en el caso mío, toda la semana. Toda la semana, exactamente. Bueno, vamos a comenzar con las bolsas, por ejemplo, ya las plazas ya cerradas. Y la verdad que la volatilidad sigue estando presente en los mercados internacionales. Tenés el Nikkei de Japón, que descendió en el día de hoy un 3,40%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,73%, y Shanghái también descendió en el día de hoy un 1,34%. Hubo movimientos con respecto a la moneda, hubo movimientos durante el fin de semana con respecto al yuan, y también hoy día hay unos incentivos que vamos a estar hablando sobre China. Nos vamos a Europa. El FTSE 100 de Londres se cerró en positivo 0,15%, el CAC 40 de París también arriba un 0,26%, DAX alemán 0,68%, IBEX 35 de España también esta plaza al alza, un 0,35%. En Estados Unidos también están en positivo, el Dow Jones un 0,53%, el Standard & Poor's también un 0,57% y Nasdaq también un 0,33%. A nivel local, el IPSA está subiendo, pero casi plano, un 0,07%, y el IGPA también crece un 0,08%. Hay movimientos interesantes en la bolsa local con respecto a Falabella y esta apuesta, ¿no es cierto?, que hace de estos home center. Home Depot va a competir con Home Depot en México. Así es. Oye, bueno, noticiosa la mañana, dale. Sí, se nos olvidó el cobre, se nos olvidó el dólar, que la verdad que siguió a la baja el dólar. El cobre comenzó una semana con una nueva baja en la Bolsa de Metales de Londres, retrocedió un 0,32% y se cotizó en $2.17 la libra. Y el dólar, fíjate, tuvo una baja de 3,3 pesos con respecto al cierre del viernes. Ya hace varios días que viene bajando el precio del dólar. Te voy a preguntar un poco. La semana pasada cayó 16 pesos. Exactamente. 6,63,5 comprador y 6,63,8 vendedor. Le recordamos a nuestros auditores que también nos puede escuchar online en www.infinita.cl, y tenemos también WhatsApp. Mira, estamos tecnológicos. Le vamos a comentar a nuestros auditores que también nos pueden escribir sus consultas a nuestro WhatsApp al 569-6511-9985. Esa es novedad 2016, ¿ya? Es del modelito nuevo. Es del modelito nuevo, por supuesto. Hay que estar atento a la tecnología, y increíble cómo el WhatsApp ha llegado para quedarse. La verdad que ha llegado para quedarse. Aquí Rodrigo, mi productor, está abriendo el WhatsApp y aquí estamos en línea. Así que usted escríbame y yo le voy a poder estar contestando de inmediato las consultas que le puedan hacer a Javier. ¿Por dónde partimos? Tenemos hartas cosas internacionales, hartas cosas locales. Empezó la temporada de resultados la semana pasada en Estados Unidos, el día lunes con la clásica Alcoa. Así es. Mira, yo partiría un poco con lo que ocurrió con los mercados temprano en la mañana, que partieron a la baja de manera bastante más pronunciada de lo que tú señalabas. De esto, por ejemplo, España ya va en positivo, y el mismo Standard & Poor's en Estados Unidos está en este momento subiendo, a pesar que temprano en la mañana bajaba a propósito del resultado de la reunión que se dio en Doha, donde se reunieron los países de la OPEP y algunos otros países productores que no son miembros.
Y el resultado de esa reunión fracasó. Recordemos que la OPEP representa aproximadamente el 60%, entre la OPEP y estos países que participaban estaba cerca del 60% de la producción mundial de petróleo, ¿ya? Y no llegaron a acuerdo para recortar la producción. ¿Será Irán? ¿Ah? ¿Fue Irán el detonante Irán, del no acuerdo? A ver, es parte del no acuerdo, pero hay un incentivo muy grande hoy día a no seguir el acuerdo. Entonces, la verdad que aun cuando se hubiesen puesto de acuerdo en la práctica, todos sabemos que eso podría generar un impacto a corto plazo, pero en el mediano plazo están todos los incentivos para salirse. Te explico inmediatamente por qué. Sí, porque es una conversa que hemos tenido durante todo el año pasado, un poco con cómo se está moviendo el mercado del petróleo y si era conveniente o no era conveniente que esta OPEP fijara o no los precios. Porque obviamente no es que fije los precios, fija la producción. Al haber una limitante en la producción, por supuesto, hace que aumente el precio del crudo. Así es, exacto, es correcto lo que tú señalas y es muy bueno hacer ese alcance. Para que nos hagamos una idea, el año pasado en promedio, estos países que se juntaron estaban produciendo 31,95 millones de barriles de petróleo al día. Este 2016, en marzo, la producción alcanzó 32,4 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, vale decir, aumentaron la producción. ¿Y por qué la aumentaron? Porque finalmente necesitan, les está cayendo el precio. O sea, hay condiciones de mercado a ceteris paribus, suponiendo que está todo con lo demás constante. El precio de todas maneras tiene frente a una menor demanda, y esa menor demanda, por el menor crecimiento de China y una serie, por el menor crecimiento de los países emergentes, etcétera. Esa menor demanda ha traído como consecuencia una caída en el precio y estos países se ven en la obligación de tener que producir más, porque lo que necesitan es mantener sus ingresos, porque tienen que hacer frente a una serie de obligaciones, de gastos fijos estructurales que tienen también los países y los presupuestos fiscales al mismo tiempo también. Entonces, esa es la razón que explica por qué el precio ha seguido cayendo, si bien se tendió a recuperar desde el piso que tuvo el mes de enero, que estuvo por debajo de los $30 el barril, hoy día está por sobre los 40, y la estimación que se decía era que de llegar a algún tipo de acuerdo el petróleo podía seguir subiendo. Hoy día entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vimos temprano en la mañana una caída de 7% del Brent, que después moderó su caída y terminó con una caída del orden de 2%, 2,5%. ¿Cuántas son las estimaciones para el crudo durante este 2016? Me preguntan, ¿las mías? ¿O sí. Las estimaciones? Yo no tengo ninguna. No, yo sé que no tenemos la bolita de cristal, lo hemos dicho, pero obviamente que aquí analizamos las tendencias. A ver, JP Morgan, Morgan Stanley en general tienen algunos pronósticos. El pronóstico está en torno a los $40 el barril, y si es que hubiese medidas de control de producción, algunos analistas, no todos, señalan que eventualmente podría estar en torno a los $50. El punto es que si llega sobre los 50, empieza a ser atractiva la producción del petróleo del fracking. O exactamente, sea, el shale gas. Ahí está un poco la pugna que hemos conversado también en este programa entre, ¿no es cierto?, los productores de la OPEP y Estados Unidos, que ellos encontraron una tecnología, la desarrollaron para paliar los altos precios del crudo, porque si tienen a $40 no es viable. Y esa tecnología lo que hizo de alguna manera es cambiar la curva de costos marginales de la industria del petróleo, y eso es lo que hace hoy que tengamos unos países productores de petróleo de bajo costo que prefieren producir más para mantener sus ingresos frente a este escenario mundial de disminución de demanda. Les permite ser ellos finalmente los que proveen y siguen proveyendo más del 60% de la oferta. Si bien el petróleo de esquisto, el shale oil al que tú hacías, porque se saca de roca, se extrae gas y petróleo. Exacto. Tiene además, en el corto plazo, en los próximos 5 años, aun cuando los precios estuvieran buenos, no puede surtir tampoco el total de la oferta. Y lo que hace entonces estos países productores, al mantener su producción alta, es por una parte mantener sus ingresos y por otra bloquear el ingreso y capitalización de estas otras compañías. Barreras de entrada, como lo hemos hablado, a la industria. Y esos elementos técnicos, fíjate que yo creo que también estuvieron presentes, al margen de lo que tú señalas de Irán, que es muy cierto, porque Irán fue el país que más incrementó proporcionalmente su producción de petróleo.
la razón por la cual probablemente no se llegó a un acuerdo tan concreto. Te quería preguntar sobre ya que vamos a revisar también los estados de resultados. Me imagino que han estado súper golpeadas las empresas relativas a la energía en Estados Unidos por todo este tema del shale oil o el shale gas. ¿Cómo han estado todavía? Han acusado recibo, ¿no es cierto?, a la menor producción. Entonces damos de alta el tema de petróleo. El petróleo hoy día fue parte de la noticia. El petróleo fue parte de la noticia del día que hizo y que produjo movimiento en las bolsas y que fue pasando. Interesante, y si quieres por otra vuelta, probablemente analizar por qué, a pesar de tener un precio del petróleo bajo, la economía mundial sigue golpeada y no levanta cabeza, porque con una disminución tan importante en el precio del petróleo desde los picos que tuvimos, uno lo que habría esperado es que la economía de alguna manera, el funcionamiento de la economía mundial de alguna manera se recuperara, y eso no ocurrió. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque yo creo que hay otros ingredientes, me imagino. Hay muchos otros elementos, entre ellos los de China. A ver, ¿quieres que pasemos a la temporada de resultados? Sí, bueno, y China también entregó la semana pasada cifras sobre el primer trimestre. Un 6,7% de crecimiento. Uno dice, uy, es harto, pero la verdad que para la economía china muestra nuevamente una cifra que va en enfriamiento. En baja. Lo que nos tiende a preocupar a todos es que en definitiva no ha dejado de caer. En el caso del precio del petróleo, por ejemplo, la verdad que uno podría decir, a ver, mi impresión es que dejó de caer. Yo no te podría decir si es que va a estar en 38, 35 o en $45 el barril. Pero aparentemente ha ido buscando y encontrando un nuevo equilibrio, porque ya lleva varios meses en este rango. Y lo más importante, dejó de caer. En el caso de China no ha dejado de caer, su crecimiento se mantiene bajo. De hecho, la proyección que se hace de crecimiento para este 2016 es del 6,5%, por lo tanto este 6,7 comillas sería un número relativamente positivo. Y así todo, para el funcionamiento de la economía mundial y para el precio de los commodities, entre otros, también no es una buena noticia, aun cuando estos también han tendido a estabilizarse a pesar de este aterrizaje que ha tenido la economía china. Terminemos China antes de irnos a la temporada de resultados, porque también en el día de hoy el Banco Popular de China realizó una nueva inyección, fíjate, de liquidez por 162.500 millones de yuanes, estamos hablando de unos 25.000 millones de dólares en el sistema financiero a través de los servicios de préstamo a mediano plazo, con un vencimiento entre 3 y 6 meses. Sabemos obviamente que hay un tema del crédito y hay un tema financiero importante en China, tiene que ver con el sector inmobiliario, tiene que ver con, algunos hablaban, ya no se habla de posible burbuja, pero se habla de un problema que tiene complicado a los bancos. A ver, el mercado financiero chino ha vivido meses, ya a estas alturas próximo probablemente a cumplir un año, o sea, por lo menos debemos llevar 8 o 10 meses, lo alcanzamos a comentar en los programas del año pasado, donde la bolsa china tuvo ajustes considerables. Esto obedece en buena medida a que China está cambiando su composición. O sea, ningún país del mundo puede mantenerse creciendo a tasas del 10-12% anual per sécula, no se puede. O sea, tú no puedes, no es sostenible en el tiempo. Entonces, este aterrizaje también viene de la mano y es lo que se ha comentado, no tenemos todos los antecedentes que nos permitan todavía poder plantear esto, pero sí hoy día lo que se señala es que de alguna manera China está mutando desde una economía netamente exportadora a una economía que se va a empezar a focalizar en la generación de producto a partir de su propia demanda interna. Y esa reconfiguración trae consigo este periodo de cambio donde, por cierto, también es parte de los movimientos y de los ciclos naturales en economía. Y eso a los mercados financieros obviamente les genera un impacto y un shock importante que se traduce en lo que vimos, caídas importantes en los precios de las acciones que estaban sobrevalorados desde medidas anteriores. Eso ha obligado al Banco Central en varias oportunidades a tener que intervenir vía liquidez, a generar algunas mayores flexibilizaciones. Y eso sin ni siquiera que toquemos un gran tema que es de fondo, que es si es que este gobierno comunista capitalista cree verdaderamente en los fundamentos de una economía libre mercado. Exactamente. Bueno, porque eso ya es más filosófico, sí, pero eso ya más filosófico. Yo creo que en la raíz profunda nunca la vamos a entender. Pero tiene yo impactos, creo, Paulina, no es gratis en esto de creer y no creer al mismo tiempo, ¿no? O sea, no es inocuo.
Pero ¿sabes qué? Pero ellos igual cuando hablan de sus planes quinquenales, cuando Por eso hablan mismo de su análisis futuro, yo te diría que ellos, aunque no lo digan, se han comprometido con un desarrollo de una economía más de libre mercado. Es un poco, yo creo que los chinos se han dado cuenta también que para competir en el mundo tienen que establecer reglas del juego que sean similares a las de otros países. Es que ahí está la falla estructural, porque tiene que ver de dónde tú pones el foco, desde la lógica comunista china, para no se sienta nadie pasado a llevar. Tú en el fondo dejas que el mercado opere bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones de intentar controlar. Y resulta que el libre mercado tiene que dejar y generar, o sea, lo que le corresponde a un gobierno es generar las condiciones para que sea el sector privado el que genere el impulso, y por lo tanto ahí es donde está el error fundamental, y que te decía yo, eso no es inocuo del punto de vista de el llevar a la economía hacia un periodo de excesivo crecimiento con ciertos controles y restricciones, o que finalmente le estás colocando un freno de mano al no generar condiciones para que el libre mercado opere y genere ajustes normales, porque todos estos ajustes vienen con sesgos importantes. Fíjate que tú decías el crecimiento que ha tenido la economía china, y precisamente el crecimiento que ha tenido ha sido en gran medida gracias a la gran inversión pública. Estas ciudades, verdaderas ciudades fantasma, estos verdaderos ferrocarriles, era porque pura inversión pública. Porque tú no y puedes planificar centralizadamente cómo se va a comportar la gente. Bueno, y ahí está cuando, obviamente que cuando se habla de las reformas estructurales que tiene que hacer China, es un poco las reformas estructurales que tiene que hacer Japón. ¿Te acuerdas que Japón lo veíamos con sus Abenomics, Shinzo Abe, que se le ha retrasado un poco el tema? Y se le va a complicar a propósito de lo que ha estado ocurriendo, de todo lo que ha pasado en el mundo. Eso lo podríamos tocar de refilón, así justo antes de la pausa. Pero yo creo se está apreciando de manera importante el yuan. Llegó a 120 y tantos, está en 108, parece seguir con una fuerza importante a la baja, y eso va a complicar de manera importante las medidas que Shinzo Abe anunciara hace ya a estas alturas 2 años atrás. Una guerra de monedas, la verdad que la hemos tenido también en nuestro continente, si hablamos con el real de Brasil, si hablamos, ¿no es cierto?, con la divisa, con nuestra propia moneda, la verdad es una verdadera guerra de moneda la que hemos tenido en este último tiempo, pero... Vámonos a la pausa, ¿te parece? Que se pasa rápido. Sí, ya son las 2:18. Y tenemos Brasil y los resultados de empresas todavía. Y también hemos hablado de la economía local, también tenemos que hablar de eso. Bueno, pero antes les voy a comentar lo que significa liderazgo. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Pausa y ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Javier Latorre. Recuerda que nos puede hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp 569-6511-9985. Ya tenemos algunas preguntas específicamente. Mira, la gente ya se acostumbró a tus resultados, Javier. Soy el hombre de los mercados estadounidenses. Eres el hombre del mercado estadounidense. Y dicen, eso? Yapo, a ver, cuéntenos, ¿cuáles son las papitas? ¿Cuáles son las empresas que han reportado esta semana? ¿Cuáles han sido los principales resultados? A ver, llevamos al día viernes, yo no incluí los resultados que se han dado a conocer el día de hoy. 32 de 500 empresas del Standard & Poor's han reportado con un incremento en los ingresos de 0,9% y una caída en las utilidades de 6,8%. Ha sido una entrega de resultados dentro de lo negativo o de lo débil, porque estamos diciendo que las ganancias están cayendo casi 7%. Todavía un poco mejor que lo que se pronosticaba. El pronóstico era una caída en los ingresos del 0,6%
y una caída en las utilidades de 10,3%. Esto para las 500 empresas. Han habido, decíamos, el día lunes de la semana pasada reportó Alcoa, reportó bastante bien, reportó prácticamente 2,5 veces por sobre lo estimado. La estimación era que iba a ganar muy poquito. Y eso dice muchas cosas con respecto al mercado estadounidense, porque Alcoa es una empresa que tiene que ver con el acero. Y obviamente que eso también muestra la fortaleza del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Muestra eso y muestra también el consumo interno. Ellos efectivamente una siderúrgica que produce también para el resto del mundo productos más elaborados de aluminio y otros derivados. Y Alcoa, como te digo, sorprendió, reportó, se esperaba 0,02 y reportó 0,07. Eso de alguna manera fue bastante bien recibido. Lo mismo ocurrió con algunos bancos que reportaron, entre ellos JP Morgan, Bank of America, y también reportaron bastante bien. Es la tónica de lo que venía ocurriendo el año pasado cuando hacíamos la revisión. El sector bancario en Estados Unidos ha mejorado bastante porque en el fondo tiene que hacer menos provisiones por no pago al mejorar el mercado laboral, han ido mejorando los ingresos y por lo tanto ha podido hacer mejor su negocio de crédito y ya se limpió de lo que ocurrió en septiembre del 2008. Fíjate que a diferencia de en Estados Unidos fue muy drástico lo que se hizo en el mercado estadounidense con respecto a los bancos, pero lograron realmente sanear el sistema. Fíjate que estaba leyendo prensa europea durante estos días y fíjate que me llamó mucho la atención algunas noticias que tenían que ver con bancos malos en Italia, que estaban muy aproblemados, en España, por ejemplo, hay algunas caixas o estas, ¿no sé?, cajas que también podrían seguir las fusiones en el mercado español. Lo mismo, por ejemplo, que va a pasar con Inglaterra y este famoso Brexit. Hoy día salió una información con respecto a eso que le costaría a cada persona, a cada inglés, fíjate, salirse del Brexit $6.400 al año. A cada familia en el Reino Unido salirse de esta Estados Unidos, volviendo un poco al paralelo que hacíamos con China, es probablemente el país del mundo que más cree en el libre mercado y todas las reformas que llevó adelante se hicieron en condiciones donde el mercado permitió hacer los ajustes rápidos, fueron tremendamente dolorosos, generaron tasas de desempleo enormes en Estados Unidos que llegaron a tocar el 10%. Eso significó más de 17 millones de personas desempleadas en un país como Estados Unidos, y a pesar de eso empezó a levantar cabeza bastante rápido con incentivos monetarios gigantescos que se mantienen hasta el día de hoy con tasas cercanas a cero. ¿Qué te parece, perdón, te aprovecho de preguntar al tiro, que haya puesto el pie en el freno Janet Yellen con respecto al aumento tasa? Me parece que es lo adecuado en este momento. Estamos viendo lo que te acabo de dar, cómo es estas primeras 32 empresas, que es una muestra cuál es el pronóstico para el cierre de este primer quarter de entrega de resultados de empresas, y me parece que es lo adecuado. Efectivamente, el mundo vivió sobre todo un enero y una mitad de febrero bastante compleja, con estos datos que vienen de China, con disminuciones importantes en el precio de los commodities, y una situación que se puede arrancar. Yo creo que la verdad que, yo te lo dije muchas veces, Estados Unidos está importando deflación del mundo a partir de la caída de los precios internacionales, y la verdad que hoy día no tiene ninguna razón práctica para subir los tipos de interés de una manera tan rápida. No tiene presiones inflacionarias y tiene un mercado del trabajo que ha ido recuperándose lentamente, con mejora en los ingresos, con mejora en la calidad del empleo, pero la verdad que también cumpliendo un ciclo. Si finalmente esta crisis de la que estamos hablando ocurrió ya hace 7 años y medio, mucho tiempo. Y todavía estamos con las colas de las medidas que fueron adoptadas y las consecuencias que tuvo, bueno, que es la peor crisis después del año 29. En Europa todavía no se logra la recuperación alineada como se ha logrado en Estados Unidos. Y exactamente, y nosotros, los países emergentes, la verdad que nos beneficiamos de manera importantísima con inmediatez a la ocurrencia de la crisis, a propósito precisamente de las medidas que se adoptaron y el impacto que esto generó en los países emergentes en el precio de los commodities. Eso se nos acabó, se nos empieza a acabar. El dinero fácil. Y nos genera un escenario diferente. Es el dinero a costos más bajos. Otra pregunta que me comentaste es que te hacían por el WhatsApp y que yo no he contestado todavía. ¿Cuál quieres contestar?
cómo va a ser qué es lo que viene para adelante en términos de qué empresas van a reportar esta semana. Yo antes de que conteste esa pregunta, porque tú siempre haces un análisis, ¿no es cierto?, bien detallado de las utilidades, de dónde se dan estas utilidades, si son en las ventas o que fueron más eficientes o fueron más productivos. ¿Se sigue viendo los mayores, en el fondo, ingresos de las empresas por ser más productivos? Mira, es súper interesante tu pregunta porque depende mucho del sector. Delante tú me preguntabas por el sector energía. El sector energía todavía se espera para este primer trimestre una caída importante en relación al primer trimestre del año pasado. Ya a partir del segundo trimestre, la próxima entrega de resultados, esto se va a tender a estabilizar porque la base ya viene mala. Pero hasta ahora la base del primer trimestre es buena, comillas, para el sector energía, todavía no está tan golpeado, y ahí vamos a ver caídas importantes en los ingresos, caídas importantes en las utilidades, todavía no reportan las empresas energéticas, esto es lo que se espera. En el sector orientado a consumo interno en Estados Unidos, retail, etcétera, vamos a tener unas pocas empresas que reporten esta semana, la gran mayoría reporta al final de la entrega de resultados, y ahí efectivamente se espera incremento en las ventas y incremento en las utilidades también. El sector financiero tiende a aplanarse, incrementa ingresos, pero ya empieza a haber algún deterioro en las utilidades. Estamos precisamente esta semana en la entrega de algunas, por ejemplo... ¿Y las estrellitas tecnológicas? Y las tech, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Esta semana vamos a tener algunas noticias. Esta semana nos va a reportar Netflix, Morgan Stanley, Pepsi. Mañana reporta Goldman Sachs, Intel, Johnson & Johnson, que de alguna manera es consumo interno de Estados Unidos, pero también mundial, laboratorios Abbott, Amex, American Express, también del rubro financiero. En consumo tenemos Starbucks, financiero Visa el día jueves, Southwest también, consumo interno, las aerolíneas, una empresa de aerolínea de bajo costo que opera en el sector centro de Estados Unidos y que de alguna manera debiera traer bastante buenos resultados. Dijimos Microsoft en el lado tecnológico, Intel también, las más grandes. Ya esperamos para las próximas 2 semanas que empiecen a reportar las tecnológicas un poco más fancy, como las que te gustan a ti, que son, bueno, está para entregar Netflix. Bueno, pero está Netflix esta semana, me diste alguna fancy. Pero está Apple, pero falta LinkedIn, Apple, Microsoft. Reporta el jueves. Y el viernes tenemos American Airlines. Muy importante el viernes el reporte de Caterpillar, lo vamos a estar comentando porque va a dar cuenta de alguna manera, y su guideline también es muy 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 importante, bueno, porque ahí vemos un poco da cuenta del funcionamiento de los países emergentes que son porque son proveedores de minería, y no solo minería, sino que en general de maquinaria que tiene directamente con la producción de todo, de ladrillo, carreteras, etcétera. Por lo tanto, ¿te acuerdas que el año pasado Caterpillar tuvo un ajuste bien importante a nivel de la plana ejecutiva, a nivel organizacional, tuvo un ajuste bien importante Caterpillar? Y sus guidance de alguna manera nos dieron cuenta de esta ralentización que estaba sufriendo el mundo, así que interesante semana vamos a tener en materia de resultados. El otro lunes vamos a estar revisando ahí. Pero como nos queda casi nada, yo creo dar una buena noticia, y tiene que ver un poco con el desarrollo de este nuevo gobierno de Macri. Y la verdad que esto es hoy día Argentina lanza la emisión de deuda por $12.500 millones. Esto es para regresar a los mercados, porque ¿qué es lo que necesita? Son necesarios para pagar el viernes los fondos, ¿no es cierto? Estos llamados, ¿no es cierto? Buitres que le decían ellos, los que marcará el regreso a los mercados internacionales tras 15 años y el fin de una política de desendeudamiento. Yo creo que marca otro hito dentro de lo que ha sido el desarrollo económico de Macri al otro lado de la cordillera. A ver, súper interesante la velocidad con la que hizo todos los cambios. Justo a finales del año pasado empezó a ocurrir todo esto y no sabíamos cómo va a ocurrir. Se le viene pesada la mano de las consecuencias que trae esto, porque inicialmente va a tener una consecuencia importante. Las estaban al otro lado hoy día y ayer con inundaciones importantes que va a tener un efecto en la producción de soya. Así es que vamos a ver, yo creo que a Argentina no le va a salir de barata esta vuelta, pero están empezando a sentar bases sumamente interesantes para poder recuperar una senda de crecimiento y bienestar para una nación que es bastante rica y muy bien educada.
Bueno, y a nivel local, también tú hablabas de las inundaciones y todo lo que estaba pasando. El agüita nos hace bien, lo que pasa es que la forma en cómo nos llegó el agüita no fue la más apropiada, y vamos a estar también, ya por ejemplo, hay análisis de lo que pasa con el sector exportador, y yo creo que eso puede ser una buena mirada con un año, ¿no es cierto? Nos alteró la cotidianidad a todos, sin ir más lejos, ¿no? Exactamente. O sea, nuestra universidad hoy día está sin clase, como los colegios de muchas universidades y los colegios, para poder colaborar en este orden interno, porque Santiago, para las que son de regiones, es una ciudad que tiene sectores y puntos bien críticos que está intransitable. Bueno, y también, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, considerando las dificultades generadas por este fenómeno climático, amplía el primer plazo para declarar renta y recibir la devolución anticipada. Abril, ahora sí lluvias 1000, abril, impuestos 1000. Impuestos 1000. Y abril, programa 1000. Gracias, Javier, por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.